Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos dispuestos a comenzar un nuevo programa. Hoy vamos a tratar dos temas principales y después, por supuesto, también tenemos al doctor López Rossetti, nuestra columna dedicada a la mujer también. Pero decía, los dos temas que vamos a tratar es neurocirugía y reflujo, un tema súper interesante porque vamos a hablar del reflujo gastroesofágico. Vamos entonces a, por supuesto, la convocatoria ya está hecha, están aquí los profesionales que van a guiarnos, no solamente como siempre en el tema del tratamiento, sino para trabajar, como siempre insistimos, en el tema de la prevención. Si me acompañan, entonces comenzamos con el primer tema, que es el tema del reflujo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Alejandro Nioponice, ¿cómo va? Muy bien. Él es cirujano del staff de la cirugía esófago-gástrica, ¿eh? Ahí están las palabras complicadas, larguísimas, sí, de la Fundación Favaloro. Alejandro, ¿qué es el reflujo? El reflujo es lo que más comúnmente los pacientes conocen como acidez. Ese dolor acá en la boca del estómago, la quemazón, cuando algo de comida vuelve, o el ardor en la garganta. Todo eso es producido por los líquidos que del estómago vuelven hacia el esófago, que refluyen hacia el esófago. Por eso se lo conoce como reflujo gastroesofágico. Pero también se puede tener reflujo sin dolor y sin todo ese tipo de sensaciones. Exactamente, eso es una de las cosas más importantes, porque hay mucha gente que tiene reflujo y no lo sabe, y en realidad cada vez se ve más que el reflujo más complicado es el reflujo de los pacientes que no lo notan. Y ese reflujo, digo, tiene una mayor acentuación cuando el paciente está acostado, por ejemplo, ¿o no? Eso es indistinto. Hay pacientes que tienen más reflujo de pie que cuando están acostados, y hay otros pacientes que tienen reflujo acostados, y hay pacientes que tienen reflujo todo el tiempo. Claro. Porque depende de cómo está la válvula que funciona normalmente para evitarlo. Exacto. Esa válvula se puede abrir esporádicamente o puede estar siempre abierta. Entiendo. O sea que esa válvula se abre y entonces por eso pasa todo esto que sucede. Exactamente. Debería estar cerrada. Bueno, ¿hay solución para esto? ¿Hay tratamientos? ¿Hay para, digamos, para sentirse mejor? Sí, hay muchísimos tratamientos. Me parece importante recalcar que el tratamiento primario es la conducta dietética. O sea, uno debe saber qué comer y cómo comer para controlar el reflujo. Sí. Hay que pensar que se estima que un 20% de la población de Occidente tiene reflujo. Eso es muchísimo. No alcanzarían ni las píldoras, ni las cirugías, ni los quirófanos para tratar tanta gente. Pero el gran porcentaje de esos pacientes se manejan simplemente con evitar las grasas, los fritos, los picantes, ¿Y cómo los se azúcares. detecta finalmente? Siempre aparece algún signo, algún síntoma, algo que a uno le permite sospechar. ¿Y el estudio para detectar lo indicado cuál es? Hay varios estudios, pero los más importantes son la endoscopía digestiva alta, que ese es el estudio más de rutina, y la seriada esófago-gastrodenal, que es tomar un líquido y sacar unas fotos y ver cómo esos líquidos se mueven adentro del esófago. Claro, ahí está entonces claramente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por contarnos y por ayudarnos a entender también y saber que podemos vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Hay una cosa que es importante, porque hay, cuando me preguntaste respecto al tratamiento, ¿qué pasa con los que no se pueden controlar con dieta? Que es en realidad los que consultan al médico. Y los dos grandes tratamientos del reflujo son la medicación que inhibe la secreción ácida, que es muy conocida, los inhibidores de la bomba de protones se llaman, pero están en todas las farmacias. Y la otra es un tratamiento más radical, si se quiere, que es el tratamiento quirúrgico, que durante muchos años fue evitado por todo lo que representaba, y cada vez más hay soluciones mínimamente invasivas o soluciones como ahora la electroestimulación, que permiten retomar la función de esa válvula con muy poquita agresión y que nos evitarían tomar medicación todos los días. Que es algo que los pacientes muchas veces buscan evitar. Porque un paciente de 25 o 30 años que
tiene que tomar reflujo. De por vida, claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Nos vamos a compartir ahora un informe sobre cómo prevenir justamente la gastritis. Un estilo de vida saludable y unos adecuados hábitos alimentarios pueden contribuir a la prevención de la gastritis. Algunas medidas que se pueden tomar para ello son: evitar el consumo excesivo de alcohol, no fumar, evitar tomar analgésicos en exceso, ya que son irritantes para el estómago, lo mismo que la ingesta de café, mate o té, y tratar de controlar el estrés. En cuanto a la alimentación, se recomienda que sea lo más variada posible, excluyendo los alimentos que crean molestia y los que aumentan la acidez o irritan la mucosa gástrica. También es aconsejable comer lentamente y masticar bien, realizar comidas poco abundantes y distribuirlas en 4 o 5 tomas diarias. No ingerir alimentos sólidos antes de ir a dormir. No abusar de picantes ni tomar bebidas gaseosas y no consumir alimentos grasos ni condimentos fuertes. Además, es conveniente consumir frutas, preferiblemente con cáscara, reducir los frutos cítricos, aumentar el consumo de fibra, incorporando cereales como el arroz, avena o germen de trigo, entre otros, legumbres como las lentejas, garbanzos o frijoles, y verduras y hortalizas como la lechuga, zanahoria o repollo, entre otras. También se debe tomar abundante agua y evitar la ingesta frecuente de leche. Muy bien, y en nuestra sección de la mujer está la doctora Claudia Batista. Claudia, bienvenida al programa. Ella es ginecóloga, por supuesto, también de la Fundación Favaloro. Y Claudia, queríamos hablar de métodos anticonceptivos. ¿Cuál es digamos, la variedad que existe? Si hay nuevos métodos, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Bueno, hay muchísimos anticonceptivos y decimos que hay tantos como mujeres tenemos en la Tierra. Y cada mujer debe tener uno en especial. Sí. Los podemos clasificar fundamentalmente en los métodos hormonales. El más difundido es la píldora anticonceptiva, pero también tenemos distintas formas farmacéuticas de la anticoncepción hormonal. Sí. Vos me preguntabas más nuevos. Entonces tenemos los parches que la paciente se coloca en la piel. Sí. Tenemos los implantes. ¿Esos parches se colocan cada cuánto? ¿Todos los días? No, la paciente se lo cambia una vez por semana durante 3 semanas y la cuarta semana tiene la semana libre de medicación, que es donde depriva, que es lo que la paciente valora como su menstruación. Ajá. Después tenemos los implantes, que son lo más nuevo en el mercado, Sí. que se coloca subdérmico en Ajá. el brazo Sí. y que la paciente lo puede tener colocado durante 3 años. Y ¿Es un implante de qué tamaño? ¿Pequeño? es muy pequeñito, como si fuera un fósforo. Sí. Del tamaño de un fósforo. Ajá. Vos lo colocás, se coloca en consultorio, en un área Sí. estéril, y se coloca subdérmico y se los saca la paciente cuando desea buscar un embarazo o cuando cumpla los 3 años. Los 3 años. Qué impresionante, ¿no? Sí, realmente. sí. Y no se nota a simple vista. Nada, no queda. ni siquiera lo tocas. Ajá. No se percibe. Y después tenemos también otro método hormonal, que es el dispositivo intrauterino de liberación hormonal, Sí. que es un DIU. El DIU. Claro, pero este DIU libera hormona y tiene una duración de 5 años. Ah, Eso claro. es la parte hormonal. Ujú. Después tenés los métodos de barrera, ahí sí tenés el DIU de cobre, que es el más difundido. Sí, que es el más antiguo, El más digamos, antiguo ¿no? de toda la vida. Claro. Tenés el diafragma y el preservativo. Sí. Otro grupo son los químicos, acá tenés jaleas y óvulos espermicidas. Ujú. Y por último, la esterilización quirúrgica, donde están la vasectomía Claro. y la ligadura. La salvedad con respecto a estos últimos es que es definitiva. Y la edad y el hábito de fumar son fundamentales a Sí. la hora de decidir un método anticonceptivo, porque hay algo que se difunde mucho ahora, Sí. es no anticoncepción hormonal por vía oral en Ajá. paciente mayor de 35 Claro. años fumadora. Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas No, al gracias. contrario, Has gracias sido a vos. súper clara y Gracias. concreta y aparte trajiste muchísimas cosas nuevas. Bueno, nos vamos a Jacinto Arauz, ahí donde el doctor René Favaloro desarrolló un trabajo en La Pampa realmente fenomenal. Y allí estuvimos con María Bertón, que es la directora del museo justamente de René Favaloro. Inicialmente el museo se hizo rememorando la historia del médico rural,
ya que el doctor René y el doctor Juan José, su hermano, estuvieron haciendo sus primeras prácticas aquí en la localidad. Cuando él vino acá, vino recién recibido, no era la eminencia mundial como hoy se lo conoce, pero juntos con su hermano Juan José y bueno, con el doctor Munuza hicieron grandes obras, no solamente en medicina, sino en la estructura social del pueblo. En un principio iban a la iglesia valdense, daban charlas sobre todo prevención, porque había una gran epidemia de diarrea infantil, cómo manejarse, cómo las mamás debían manejarse con los bebés, qué tipo de alimentos debían prepararles. A la persona que sabía leer y escribir en el consultorio se lo daba por escrito. A la mamá que no sabía leer iba a la casa y preparaba el alimento con sus propios cacharros como para que tuviera una idea de cómo preparar ese alimento. Después, bueno, a medida que fueron creando el quirófano, fueron avanzando con los niveles de charlas también a nivel científico y bueno, de todo tipo de inquietudes. Mi conexión con los doctores Favaloro viene desde mi primera infancia, ya que mi mamá trabajó un año en su casa, en la casa del doctor René. Fue una figura muy familiar para mí. Cuando crecí me di cuenta de la celebridad que había llegado a ser el doctor René y después, bueno, el destino quiso que hoy esté trabajando y con mucho orgullo aquí en este museo. Para mí es un gran orgullo poder estar acá y espero poder representar bien la figura del doctor René aquí en la localidad, en este museo. No es cualquier museo el que me toca estar dirigiendo. Significa una gran persona, humilde, honesta, que debería haber muchos doctores Favaloros en la actualidad. Ahí estaba, ¿no? En la placa, Lugones, Martínez Estrada, porque cuando uno lo escuchaba, el doctor Favaloro siempre hablaba de esos maestros y de todo lo que significó haber ido al Colegio Nacional de La Plata, ¿no? Sí. Bueno, veo que estamos con el doctor Daniel López Rossetti y tenemos un montón de comprimidos nuevamente. ¿Para qué? Medicamentos. ¿Para qué son? Seguimos con el tratamiento del estrés, de las tensiones. Sí. Acordate que el estrés es cuando la carga que llevo supera mi resistencia. Y muchas veces, cuando eso sucede, estallo en ira. La ira es una emoción, es antiquísima, es parte de nuestra formación. Éramos hombres mono y teníamos ira. Ya. Está dentro nuestro, es una reacción emocional. Y no olvidemos que no somos seres seres racionales. Me parece que somos seres emocionales que razonan. Hay un dicho que dice, nunca falta motivo para un ataque de ira, pero rara vez el motivo es suficiente. Es decir, uno tiene que aprender que la ira es cara. Sí. Más de una vez le decimos a los pacientes que decir, bueno, vamos a tomar cápsulas. ¿Cápsulas de qué? Y cápsulas de contar hasta 10. Sí. Y si no alcanza la dosis, contar hasta 100. Y si no alcanza la dosis, contar hasta 1000. Es obvio, todas las personas, yo te hago una pregunta, todos tuvimos un ataque de ira. Sí. Y al día siguiente nos arrepentimos. Totalmente. ¿Por qué? Porque pasó el momento de emoción violenta. Puede salir muy cara la ira, es disruptiva en la relación con el otro. Sí. La cronoterapia, el paso del tiempo, bueno, una frase muy conocida, ¿no? Muy fuerte, la comedia es el drama más el tiempo. Claro, ¿no es cierto? O sea, cuando intercede el tiempo, entonces estas son cápsulas que nosotros les recetamos a los pacientes. Sí. Medicación, claro, no se fabrica en ningún laboratorio, pero son cápsulas de manejo de la ira. Claro. Para que las personas entiendan la emocionalidad de la ira, que es difícil evitarla, pero que no hay nada como diferirla. Hay una historia que redondea muy bien lo que es la ira. Sí. Iba un guerrero samurái en Oriente, y había un maestro en posición de loto sentado meditando. Y el guerrero le dice, maestro, quiero que me digas qué es la ira. Y el maestro no lo atiende. Entonces el samurái se vuelve loco. Sí.
le vuelve a decir con intensidad, no lo atiende, el samurái se vuelve loco. Entonces saca su espada samurái, levanta así como para cortarle la cabeza y cuando está por bajar, el maestro levanta lentamente la cabeza, lo mira a los ojos y le dice, eso es el infierno. El samurái piensa en ese momento que estaba colérico, se tranquiliza, envaina su samurái, reflexiona y en señal de aprobación y respeto se inclina ante el maestro. El maestro vuelve a levantar la mirada lentamente, lo mira a los ojos y le dice, eso es el cielo. Claro. Bueno, muchas gracias, Daniel, como siempre. Nos vamos ahora con un consejo del Ministerio de Salud. Si vas a cocinar, lávate las manos con agua y jabón. No uses los mismos utensilios para cortar carne cruda y alimentos sin cocción. Prepara y conserva todo por separado. Así, las bacterias no pasan de un alimento a otro. Cocina la carne hasta que no queden partes rojas y lava bien frutas y verduras. Por último, no te olvides de consumir agua segura. Ante la menor duda, hervila o agregale 2 gotitas de lavandina por litro. Agítala bien y déjala reposar 30 minutos antes de tomarla. www.msal.gov.ar. Bueno, cuántas buenas cosas estamos aprendiendo en este programa, entre otras, a comer bien. Vamos a la receta. En esta oportunidad vamos a realizar una pasta rellena a base de pescado con 2 salsas que pueden ser de espinacas o una salsa suave de tomate. En este caso el pescado que voy a utilizar es la merluza. Lo vamos a salpimentar. Ahora vamos a la parte más divertida, que es la de rellenar la pasta. Vamos a colocar la pieza de pasta. Vamos a cortar las puntas. Tomamos filet, giramos, vamos a sellar. Lo que vamos a hacer es girarlo sobre sí mismo, como si fuese una espiral. Y le sellamos las puntas. Vamos a tener 2 salsas. Vamos a agarrar 2 sartenes, un poquito de aceite de oliva. Agarramos la pasta del lado de los flecos, la ponemos hacia abajo. De esta manera la pasta se va a sellar. Se da vuelta, con mucho cuidado de no quemarnos. Paso a seguir, vamos a agregar el caldo que le va a aportar sabor. Perfecto. Calculamos unos 15 minutos cocinándose a fuego medio, sin que hierva mucho, y seguimos. Bueno, ahora vamos a preparar nuestra salsa fileto suave, que la particularidad que tiene es que la vamos a hacer a partir de tomates frescos. Perfecto. Vamos a adelantar la espinaca también. Vamos a saltear el tomate como les dije. Este es el momento perfecto para agregar nuestro caldo, para que el tomate se empiece a deshacer. Vamos a ir con la segunda salsa, que es la de espinacas. Con ayuda de una espátula para que no se nos caiga la pasta, vamos a volcar el caldo. Acá, en el caldo, vamos a agregar la espinaca. Esta preparación la vamos a llevar al fuego. Vamos a utilizar un queso crema bajo en grasas. Le vamos a colocar una cucharada. Acá ya tenemos la crema casi lista. Ahora voy a agarrar esta mezcla y lo voy a procesar. Lo que voy a hacer ahora es darle el toque final a nuestra fileto y con el pescado también, así que le voy a tener que poner al plato. Ahí está Emiliano, es sencillamente perfecta toda la receta. Bueno, estamos con la licenciada Gabriela Firpo para preguntarle, ella es nutricionista de la Fundación, ¿cuáles son los alimentos que debemos ingerir o evitar por el tema del ácido, ¿no? De la acidez? Bueno, en primer lugar, todo lo que distienda mucho el estómago va a provocar mayor sintomatología y mayor sensación de acidez o de reflujo. Sí. Entonces, por eso es importante que hagamos hincapié en el fraccionamiento de la comida, o sea, que hagamos
pequeños volúmenes por vez y varias comidas al día, varias ingestas. Claro, no una ingesta enorme. No una ingesta grande, solo una o dos veces al día. Claro. Lo mismo con el tema de los líquidos, no llenarse con preparaciones como caldos, sopas o excesiva cantidad de líquido junto con las comidas, sino más bien tomar lo justo y necesario y durante las otras horas del día sí ingerir los otros líquidos. Tratar de evitar, por ejemplo, bebidas que tengan gas o alimentos que de por sí sean muy irritantes como picantes o, por ejemplo, los alimentos de alto contenido de fibras, de grasas, de mucha concentración de azúcares. Tratamos de que por ejemplo, verduras y frutas estén cocidas y sobre todo picadas o subdivididas para que sean más fáciles de digerir. Lo mismo con respecto a las carnes. Algo que también irrita mucho es la formación de costras tostadas sobre el alimento. Eso genera mucha producción de ácido en el estómago y genera sobre todo mucha dificultad para ser atacado por las enzimas digestivas. Eso es el interior, digamos, del alimento, entonces requiere mucho más tiempo de permanencia gástrica, con lo cual los síntomas van a ser peor todavía. Perfecto. Bueno, siguiendo entonces estas indicaciones, me parece que podemos tener una vida mucho más saludable. Gracias, bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Compartimos con ustedes ahora este 0800 muy importante. Línea gratuita para consultas 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Como les prometí en el comienzo del programa, vamos a hablar de neurocirugía y tenemos la presencia del doctor Christian Fuster. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Él es neurocirujano, es director médico del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Y hablábamos recién, antes de comenzar la nota, los temores que se generan cuando se le habla a un paciente de hacerle una neurocirugía. ¿Siguen estando muy presentes? Sí, la verdad que sí, que en la gente sí hay algo instalado y creo que es lógico, uno le da miedo que le abran la cabeza, por supuesto, pero hay que explicarle y contarle a la gente que esto cambió. Realmente hace, diría yo, 20 o 30 años que la neurocirugía cambió. Esta es una especialidad de avanzada que se apoya muchísimo en la tecnología. Algo muy importante es empezamos a usar el microscopio, se hace microcirugía. Claro. Realmente sigue siendo una especialidad crítica, pero los pacientes tienen buenos resultados. Se terminó la época en que uno asociaba una neurocirugía con una catástrofe de salud. ¿Y se puede hacer este tipo de cirugía con el paciente despierto en algunos casos? Sí, hace 20 años se empezó a hacer en Europa. Hay un cirujano francés que empezó a utilizar esto y parece una cosa de ciencia ficción, pero es así. Sí, porque el paciente ayuda estando despierto. Exactamente. En la fundación hicimos hace 4 o 5 meses la primera cirugía dentro de Fundación Favaloro con una chica despierta y en realidad ella tenía una lesión en el área del habla y durante la cirugía le hicimos hablar para estar seguro que no estábamos lesionando ese sector y que ella no iba a tener ninguna secuela. Ella es cantante y la pudimos operar despierta. Fue una experiencia fantástica para ella, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. ¿Qué pasa con el Parkinson también? Porque leí hace poco también que había también la posibilidad de una operación, ¿no? El Parkinson entra también de esta llamada cirugía funcional. Sí. Se coloca un estimulador, se llama un neuroestimulador, un estimulador profundo cerebral en un sector del cerebro que es el responsable de generar la enfermedad de Parkinson. Los pacientes que no responden a la medicación y que su calidad de vida no es buena, se pueden, haciendo una adecuada selección, implantar un electrodo en la cabeza con un marcapasos cerebral. En este caso es un marcapasos en el cerebro, es una estimulación eléctrica y también se hace despierto, porque debemos evaluar al paciente mientras se está operando si está teniendo una buena respuesta. Qué optimista, ¿no? Qué fantástico todo lo que ha ido evolucionando la medicina, digo, como para dar alivio y como para dar soluciones a tantos temas. Hay un tema muy frecuente que es el ACV y que tiene que ver también, ¿no?, con algún tipo de intervención o no necesariamente. El ACV tiene intervención, hay que separarlo. Uno puede tener intervención, hay un periodo que se llama periodo ventana. Entre las 3 y 6 horas que ocurre el evento, podemos tener una intervención que no es quirúrgica. Es una intervención desde... aliviadora. Claro, que uno, en casos seleccionados, cuidados en una edad, que lleguen en el periodo ventana, uno puede hacer algún procedimiento que básicamente es intentar
que la arteria vuelva a estar permeable. Entiendo. El ACV es cuando una arteria se tapa y deja de llegar sangre al cerebro, entonces que la arteria vuelva a estar permeable. Claro. En otros casos más graves, a veces uno tiene que tener una participación desde neurocirugía, pero es una cirugía prácticamente de rescate la del ACV. ¿Cuál es la cirugía más frecuente que se hace en su departamento, digamos, dentro de la fundación? En la fundación se opera mucho cirugías de columna, hernias de disco y tumores cerebrales. En ese orden está empezando a incrementarse la cirugía de epilepsia, también, la cirugía vascular, también los aneurismas, pero como prioridad es la cirugía de columna y básicamente los tumores cerebrales. Bueno, y es todo un orgullo que en la Argentina realmente tengamos profesionales y todo al alcance de la gente. Doctor Fuster, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a usted Ha sido un placer realmente. A ustedes en la despedida, como siempre, gracias por acompañarnos cada semana. Gracias a Roberto Giordano, Amo Mi Living, S. Catering, Il Vicolo y Fab Developers, que permiten que hagamos estas recetas que hoy hizo Emiliano en el programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.